Bueno, primero muchas gracias, ¿no?, por la invitación al programa. El domingo pasado el pueblo colombiano fue sometido a una decisión política. La decisión política era o vamos por el camino de un diálogo que puede conducirnos a la paz o la renovación de la guerra. Es decir, algo que ya conoce el pueblo colombiano y que conoce todo el mundo, que es, bueno, sigue el conflicto armado, que parece por momentos que fuera interminable, porque tiene tantas décadas que, bueno. Sí, claro. Y creo que eso se... Ahora, ¿qué ¿Tú sucedió? crees que la victoria de Zuluaga, supuesta, si hubiese ocurrido, significaba irreversiblemente la continuidad de la guerra? Irreversiblemente, no tengo la menor duda. Es decir, no tengo la menor duda porque cuando él gana en la primera vuelta, él da un mensaje muy corto, pero para mí fue muy significativo cuando dijo: nosotros no nos vamos a dejar gobernar desde La Habana. Es decir, eso significaba el fin de los diálogos. Y el fin de los diálogos es ir de nuevo a la situación anterior. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que desde el punto de vista político sí hubo un cambio en la situación de Colombia. Es decir, por primera vez, las distintas corrientes de la izquierda que nunca se ponen de acuerdo por nada, esta vez se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo en que había que votar por Santos para que continuara el proceso de diálogo. Sin embargo, las FARC mandaron a votar en blanco, ¿no? Bueno, sí, pero sus referentes políticos, que son la Unión Patriótica y Marcha Patriótica, que son sus referentes políticos públicos y abiertos, mandaron a votar por Santos. No solamente que mandaron a votar, se reunieron con Santos, con el presidente Juan Manuel Santos. Y la que fue candidata, pues acompañó a Santos. ¿Cómo no? Y fue candidata y estuvo en la campaña. Pero eso es significativo, pero también es significativo que el movimiento que dirige Gustavo Petro, que es el alcalde de Bogotá, también se anote en función del proceso de paz. Y todos los sectores. Eso es importante, porque eso no había aparecido en la política colombiana. ¿Qué pasó con los verdes, con los llamados ecologistas? Ellos votaron por Santos. Ellos votan por Santos. Porque hay varias tendencias. ¿Cómo no? Había varias tendencias, pero en todo caso, es decir, el objetivo de la paz estaba por encima de las diferencias que desde el punto de vista político partidista pudieran tener los distintos sectores. Hasta el conservadurismo se dividió, ¿no? El conservadurismo, una parte se fue con Zuluaga y otra parte. El liberalismo vota con Santos, ¿no? Y digamos, la alianza de la Unión Nacional, que es el partido de Santos, obviamente va con su presidente. Entonces, se da un cambio en la correlación de fuerzas. Es decir, nosotros estamos frente a una situación que es muy importante para que se produzca el diálogo. Es que el próximo Congreso, en el que va a estar Uribe de senador, tiene una composición... Puede ser controversial, ¿no? Una composición heterogénea, donde Santos tiene mayoría, pero donde las mayorías no son tan determinantes a la hora de el desarrollo de los acuerdos de La Habana. Claro. Hay unas cosas que son muy importantes. Los acuerdos en materia agraria, que fueron el primer punto en relación a la reparación de las víctimas. ¿No? Es decir, en los asuntos del narcotráfico, sobre eso hubo un acuerdo más o menos rápido. Y la integración ahora del ELN al proceso de negociación. ¿Pero va a ser por separado o debe ser por separado? Mira, va a ser por separado, pero yo entendí por una entrevista que le vi anoche al presidente Santos que aspiran que al final del proceso sea una sola, porque el presidente Santos dice da un argumento muy sólido, es que el conflicto es uno. Sin embargo, fíjate una cosa, Roy, en el discurso del día domingo él dice que en cuanto a las FARC y al ELN, esto no es tampoco borrón y cuenta nueva, ¿no? Hay un proceso, hay una huella de la violencia y una huella del dolor también, y eso no va a ser tan sencillo corregirlo, ¿no? Ningún proceso es sencillo, es decir, ningún proceso de paz se da sin una confrontación política y se da en tranquilidad, porque es que llegar al perdón no es fácil, es decir, y además de eso, tienes que resolver el problema jurídico de los guerrilleros. Sí. Pero eso tiene un antecedente jurídico en Colombia. No es genérico, sino en Colombia, que son los guerrilleros del M-19. Claro. Es decir, allá hay un antecedente jurídico en la propia justicia colombiana. Y
Lo que pasa es que hay actos que quedaron o han dejado huella, ¿no? Actos terroristas, actos de violencia. Bueno, sí, pero... Y acuérdate que es un país muy polarizado entre factores extremistas. A los dirigentes del movimiento 19 de abril los acusaban de todo también. Sí, bueno, la toma del Palacio de Justicia fue emblemática. Exacto, y el primero que se legalizó y que fue a la plaza pública fue Carlos Pizarro, que era el jefe de la guerrilla. Y bueno, lo terrible de eso fue que toda esa dirigencia terminó con un tiro en la cabeza. Sí. ¿No? Es decir, yo creo que el antecedente también que tiene que ver con el proceso de violencia de Unión Patriótica, que tú lo mencionabas, Jaime Bateman y otros que, bueno, puede ocurrir algo de eso, ¿no? Puede ocurrir, pero por eso es que hay que trabajar mucho, nacional e internacionalmente. Porque hay muchos extremismos en Colombia. Pero también hay que buscar un acuerdo para los militares. Ese es otro asunto. Porque es otro asunto, pero es un asunto importante. Es decir, una persona o un movimiento político está pensando seriamente en la paz en Colombia, tiene que buscar un acuerdo en ese terreno jurídico-político, pero donde la política de la paz tiene que estar por encima, porque si no, no hay posibilidad. No hubiese habido nunca un acuerdo en El Salvador. Pero fíjate que cuando en La Habana se asomó el caso de los militares y el replanteo de lo que es internamente la estructura militar, inmediatamente salieron los jefes de las Fuerzas Armadas en Colombia a decir, un momentito, eso no es así, no es nada sencillo, ¿ah? Es que no, es decir, levantar levantar una situación de conflicto de 50 años, no estamos hablando de cualquier cosa, pero situaciones tan complicadas como esa, no voy a decir que más o menos, pero tan complicadas como esa, se resolvieron en El Salvador. Llama la atención, pues yo los he visto. Es decir, yo he visto, por ejemplo, a Leonel Búcaro del FMLN con el señor del diputado de Arena, discutiendo, a veces no se ponen de acuerdo, a veces sí se ponen de acuerdo, pero ahí están, ¿no? Haciendo política. Eso es un ejemplo concreto. Claro. No, es muy posible que eso ocurra, ¿no? Pero hay mucha sensibilidad aún y acuérdate, te repito, lo de la polarización que existe internamente en Colombia, los radicales de lado y lado, ¿no? Claro, por eso yo estoy convencido de que se debe acelerar el proceso. Se debe acelerar el proceso y que las fuerzas insurgentes y el gobierno del presidente Santos deberían llegar en muy breve plazo a un cese al fuego. Es decir, porque eso sería un mensaje para la población, sería un mensaje para el propio proceso. Eso fortalecería el proceso de paz. Ahora, de cara a Venezuela, vamos a lo nuestro, ¿qué significó la victoria de Santos? Significa que podemos continuar en el proceso de cooperación. La cooperación que hoy nos brinda Colombia en el proceso de diálogo político, que es muy importante, y la cooperación que nosotros... Ayer lo ponderaba Santos en una intervención. Sí, cómo no, y la cooperación que nosotros le brindamos a Colombia en los diálogos de La Habana, los diálogos de paz. Yo creo que eso es un hecho muy significativo, fíjate, esas dos cooperaciones. Pero además está lo económico. Ahí hay un acuerdo básico, que es el acuerdo de Cartagena, suscrito por el presidente Santos, el presidente Chávez y renovado después por el presidente Maduro y el presidente Santos. Es decir, donde hay la posibilidad de incrementar y desarrollar nuestros acuerdos de cooperación económica, que son tan importantes para Venezuela como lo son también para Colombia. Ahora, ¿tú crees que si Zuluaga hubiese sido el triunfador, el pragmatismo político también los lleva a ellos a pensar de otra forma, ¿no? Eso que ellos anunciaban, de que podrían a lo mejor las relaciones ser diferentes, mira, de repente lo utilizaron como argumento en la campaña electoral. Lo que pasa es que, mira, ya no tiene cabida la guerra y el conflicto armado en Colombia. Es decir, no hay manera de entender que desde México a la Argentina hay 1000 problemas, pero guerra interna hay en Colombia. Sí. Entonces, yo creo que ellos hubiesen tenido que reconsiderar esas posiciones, digamos, muy a la derecha del candidato Oscar Iván Zuluaga, y bueno, y ponderar una relación con Venezuela, porque tendrían que haberlo hecho. Pero en todo caso, eso es para la especulación. Claro. El presidente Santos. Lo que hubiese ocurrido, pero no ocurrió. Eso no ocurrió. En todo caso, ¿cuáles son los aspectos puntuales de la relación bilateral en este momento para ti? Bueno, primero hay una cooperación política, de la que ya mencionaba, que es muy importante. Pero ¿cómo rescatar ese intercambio comercial que era tan fuerte en el pasado? Bueno, se está rescatando. Fíjate que el intercambio comercial era de 6.500 millones y bajó a cero. Sí.
¿no? Y hoy está aproximadamente, no tengo la cifra Yo creo exacta, 2000 pero y más o pico. menos 2000 y tantos, 2000 millones y un poco más, ¿no? Claro. Y creo que podemos incrementarlo en breve plazo. Ya veremos, quedan semanas, meses y mucho tiempo para ver cómo se va desarrollando, Roy, esa relación entre Colombia y Venezuela. Muy amable, muchas gracias por haber estado con nosotros en la mañana de hoy.